¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 51ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1, perdón. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy ya vamos a cambiar de tema, ya vamos a dejar de lado la parte de reacciones redox o el método redox para balancear ecuaciones y voy a pasar al tema de tipos de reacciones químicas. En realidad, este tema es tipos de reacciones químicas. Ahora, a lo largo de estos días, a lo largo de estas clases, les he puesto varias reacciones químicas. Entonces, esas reacciones químicas, digamos que hay formas de escribirlas o de expresarlas dependiendo de qué es lo que ocurre en la reacción química. ¿Ok? Por eso son tipos de reacciones químicas. Vamos a ver algunos ejemplos del primer tipo. El primer tipo de reacción que nosotros vamos a ver son reacciones de combinación, adición o síntesis, o sea, son lo mismo. Combinación, adición o síntesis son exactamente lo mismo. Vamos a ver. Si se dan cuenta, el mismo ejercicio ya nos está diciendo cuál es un tipo de reacción de combinación o adición o síntesis. Como lo dice el nombre, combinación, o sea, se están combinando dos elementos o dos compuestos para dar lugar a un tercer compuesto. Y eso es una reacción de combinación, adición o síntesis. Ahora, tenemos como una ecuación general para poder explicar qué es una reacción de adición. Sería A más B produce, recuerden que es lo que significa la flecha, A más B produce AB, o sea que AB es la combinación de A más B. Un compuesto AB se obtiene a partir de dos elementos, que es A más B. ¿Sale? O sea, es algo bastante sencillo. Pero obviamente no nada más me voy a quedar en esa parte, sino que vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense. Vamos a hacer pequeñita esta parte y vamos a anotar algunos ejemplos. Por ejemplo, de una reacción de adición sería cuando el azufre se combina con el oxígeno y produce en este caso SO2. Ahora, ¿por qué esta es una reacción de adición o combinación? Porque el hecho de que este es A más B produce AB. Si se dan cuenta es algo bastante sencillo de aprender. Ahora, viene aquí el chiste de este tipo de ejercicios. Es que ustedes deben de entender que cuando se están cuando se están combinando los dos elementos, estos tienen que seguir las mismas reglas de formación de compuestos que ya les he explicado anteriormente. ¿A qué me refiero? O sea, como si fuera la parte de nomenclatura. Fíjense. Deben de recordar cuáles son los estados de oxidación del azufre. Recuerden que el azufre, cuando es un catión, tiene más 4 y más 6. El azufre. Y en este caso se está combinando con el oxígeno que tiene menos 2. Entonces, en este sentido, está usando el número de oxidación más pequeño que es el 4, entonces sería azufre más 4, se está combinando con el oxígeno, perdón, menos 2. Entonces, recuerden que cuando se cruzan los estados de oxidación, el compuesto te queda de esta forma, como SO, ah caray, S2O4. Ahora, este se reduce, le sacamos la mitad al 2 y al 4 y te queda como SO2, que es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ok? O sea, no porque se esté reaccionando tienes tú que inventarte ya los compuestos para nada, simplemente tú tienes que seguir las reglas que siempre han existido para la formación de compuestos. Y ya, o sea, no puedes evitar seguir formando los compuestos, ¿me explico? Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos que saber cómo es que se forma la reacción química. Yo les voy a explicar ahorita de una forma sencilla, si se dan cuenta, combinamos estos dos y nos da lugar a un tercer compuesto, pero hay otras formas también de hacerlo. Por ejemplo, digamos otro ejemplo, que sería el hidrógeno más el cloro. Este compuesto específicamente, para que se forme, este compuesto es el ácido clorhídrico, pero aquí me faltan unos números en las moléculas. ¿Por qué? Recuerden que el hidrógeno y el cloro son moléculas diatómicas. Por el hecho de, ¿se acuerdan de la estructura de Lewis, igual que con el oxígeno? Para que puedan ser estables, los elementos, en este caso, por ejemplo, con el hidrógeno se combina los electrones con otro hidrógeno y el cloro también hace lo mismo. Recuerden que ese tipo de enlace se le llama enlace covalente no polar. Entonces, por esas razones, porque es hidrógeno 2 cloro 2. Eso crea estabilidad en este tipo de moléculas diatómicas. Tenemos pocas moléculas diatómicas, el hidrógeno, el cloro, el oxígeno, este, ¿cuál otro sería? Hidrógeno, cloro, oxígeno. Bueno, ya vamos a ir viendo varios.
conforme vamos viendo más reacciones para que se les quede un poco más claro. Siempre con ejemplos es más claro. Ahora, si se dan cuenta, ahora sí ya viendo que es una reacción de combinación, que es A, déjenlo pongo con otro color, otra vez con rojo para que pueda explicar esta parte. A más B y procede a AB. Ahora, recuerden que es lo mismo. Nosotros en este sentido tenemos hidrógeno 2 más cloro 2 y nos da ácido clorhídrico. Es obvio que tiene que quedarte así. ¿Por qué no debe de quedar así? ¿Por qué? Porque recuerden que el hidrógeno es un catión y el cloro es un anión, por eso debe de quedar así, no así. Por esa misma razón por la que el oxígeno y el azufre queda así y no quedan así. SO2S. No puede quedar así por el hecho del acomodo del compuesto, ¿sale? Ahora, ya vimos cómo se formaron estas dos reacciones, ambas reacciones de síntesis o combinación. Ahora, algo también importante que cabe destacar dentro de estas reacciones es el hecho de que también las tenemos que balancear, obviamente. Digamos que por mera formalidad, por el hecho de que se supone que en este punto ya conocemos cómo son las reacciones químicas, cuáles son sus características, entonces por formalidad o por el hecho de que ya sé yo, ya puedo entender que ustedes saben cómo se hacen las reacciones químicas, se tienen que balancear. Por ejemplo, para este sentido, para este caso, el azufre con el oxígeno, nosotros tenemos un átomo, una molécula, perdón, de azufre, y esa molécula de azufre es nada más con uno. Entonces sería uno de azufre más O2, que sería 2 de oxígeno, produce una de azufre con 2 de oxígeno. ¿Sale? Y entonces se queda perfectamente. Yo de hecho pensaría que el azufre podría considerarse una molécula diatómica. Recuerden que el azufre tiene, si no me equivoco, 6 electrones de valencia. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. Ajá. S, así. Bueno, así lo tomé del libro. Si no, ahorita vemos si lo podemos cambiar. Vamos a ver. Creo que para esta reacción sí sería ideal que nosotros le pusiéramos 2. O sea, que sí es una molécula diatómica. Recuerden, molécula diatómica es que son dos átomos juntos, como les expliqué ahorita. Digamos en este caso dos azufres por un enlace covalente. Entonces el azufre tendría aquí un 2. Como le estoy poniendo ese 2, ahora sí tenemos que modificar para poder obtener por el balanceo por tanteos. Lo podemos hacer por tanteos, porque en realidad para qué hacer redox en algo tan sencillo. Si se dan cuenta, sería por ejemplo en el caso del azufre, el azufre que tiene dos átomos y de este lado solo tiene uno, entonces yo puedo complementar aquí con un 2. Dos azufres. Pero este 2 también va a afectar al oxígeno. 2 por 1, digo, 2 por 2 son 4. Entonces de este lado yo nada más tengo 2, pues le pongo también un 2 para que sean 2 por 2, 4. Y ya está balanceada la ecuación. Simplemente es práctica para que ustedes vayan haciéndolo. Siguiente. Viene siendo lo mismo, si se dan cuenta son dos hidrógenos, dos cloros y de este lado solo hay uno y uno, pues simplemente con un 2 y ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo de reacción de combinación o síntesis. Digamos el agua más el dióxido de carbono. Bueno, cuando ustedes tengan de hecho esto es como una regla, digamos, cuando tengan agua que se combina, en este caso si se dan cuenta es una reacción de combinación o síntesis, pero cuando ya se están combinando dos compuestos, eso es importante. Ahora, agua más dióxido de carbono, en este caso que sería un óxido no metálico, recuerden que un óxido no metálico también se le conoce como un óxido ácido. Ajá. Cuando se combina un óxido no metálico, digo el agua con un óxido no metálico, nos va a formar, déjenme cambio de color, sería H2CO3. ¿Sí? Ahora, es un ácido carbónico, este compuesto, si recuerdan el CO3 es un anión poliatómico que es el carbonato. Este compuesto se forma cuando ustedes combinan agua con un óxido ácido y se forma un ácido, de hecho.
Este es un compuesto ácido. Pero viene siendo prácticamente lo mismo. Tenemos A más B y produce AB. Más o menos como AB, digamos. Pero sigue siendo una reacción de combinación o síntesis. ¿Por qué? Porque se está combinando el agua con el dióxido de carbono y están uniéndose para formar una tercera, un compuesto más complejo, digamos. Entonces, ese es el chiste de las reacciones de síntesis, que es lo que ustedes tienen que ubicar. En el examen yo les voy a preguntar, ¿esta reacción de qué tipo es? Ah, ustedes ven que se están combinando dos compuestos, entonces el compuesto que está de este lado, que sería los productos, estamos obteniendo un, ¿cómo decirlo? Estamos obteniendo un tercer compuesto diferente a los dos iniciales y este tercer compuesto es más complejo, digamos. Entonces, sea o no más complejo, siempre va a ser más complejo. Eso es una condición de las reacciones de adición o síntesis, ¿sale? Y ya. O sea, así es como ustedes pueden ubicar este tipo de reacciones. Dos compuestos simples se forman o se combinan para dar lugar a un tercer compuesto más complejo, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Creo que voy a tener que borrar esto porque me amplié demasiado. Digamos, déjenme me copio otro ejercicio. Digamos este es el óxido de magnesio. Recuerden que el óxido de magnesio solo se dice así. Ahí está. SO3 y este va a formar. Este aquí tendría. Ah, es que lo redujeron, pero sería aquí un 2 y acá otro 2, si se dan cuenta. Ah, no es cierto. Esperen. Recuerden que tengo que balancear la ecuación, entonces déjenme balancear el ejercicio pasado. Bueno, el ejercicio pasado lo voy a tener que volver a escribir para que quede claro también. Es para que practiquen sus balanceos. Recuerden que era el agua más el dióxido de carbono y forma el ácido carbónico. Vamos a balancear esa ecuación. Creo que de hecho ya está balanceada. El carbono es 1, el carbono es 1, el oxígeno son 2, acá son 3, entonces significa que tenemos que elevar más, porque de este lado son 2 oxígenos, de este lado son, hablando del oxígeno, de este lado son 3. El hidrógeno está bien, esto no parece, eso no parece agua. Ahora sí. Este, tenemos 3 de este lado y 2 de este, significa que tengo que modificar aquí. Aquí yo le puedo poner un 2, sería 2 por 3 son 6 oxígenos. De esos 6 oxígenos, de este lado únicamente tengo 2, si se dan cuenta, pero si yo le pongo aquí este un otro 2 sería, aquí le puedo poner yo otro 2, ¿por qué otro 2? Porque 2 por 2 son 4, ¿sí? Y de este con 2 que tenemos acá ya son 6. Y de oxígeno sería 2 por 3 son 6. Y de este lado serían 2 por 2, 4 y 1, 5. Entonces hay que aumentarlo más. Como para hacerlo más grande, 2 por 2 son 4, pues le puedo poner acá otro 2. Y voy a tener que ampliar más esta parte. Sería como 2 por 2, listo. A ver. De hecho creo que ya está balanceada. Vamos a ver. Creo que ya lo estaba haciendo de más. Estoy trabajando de más. Como había dicho en un inicio, creo que ya está balanceada. Nada más eso sí tengo que corregir aquí lo del agua. Sería, vamos a cambiar también el color. H2O. Sería un carbono de este lado, uno de este lado. Hidrógeno son 2 y 2 oxígenos. Ah, sí está balanceada. Si le hubiera puesto un 2 de cada uno, igual estaría ya también balanceada. Pero siempre se reduce a su mínima expresión, así que se queda así. Ahí. Ahí está. Nuevo. Como decía, vamos a ver otra reacción. Les había dicho que era el óxido de magnesio. Se combina con el trióxido de azufre y produce, este es un sulfato de magnesio. ¿Sale? Sulfato de magnesio. Ahora, ¿cómo quedaría esta reacción? Recuerden que este también obviamente es una reacción de combinación o síntesis por el hecho de que es A más B y nos está produciendo AB, si se dan cuenta. Ahora, de esta reacción nosotros podemos saber que es una reacción de combinación porque fíjense cómo estos dos, los dos reactivos, nos dan lugar a un
producto y solamente en el producto es uno solo, que es un compuesto entero. Todo este lado, todo es un compuesto. Entonces, por obviedad, es una reacción de síntesis o reacción de, ¿cómo decirlo? Pues sí, una reacción de síntesis nada más. Con eso es más que suficiente. Y ya, vamos a balancearla ahora, que eso es como lo más fácil, digamos. En el caso del magnesio, puedo empezar con el magnesio. Fíjense que de este lado hay 2, entonces puedo empezar con eso, para ponerle aquí un 2. Entonces, en el azufre también, si se dan cuenta, el azufre tiene una mayor cantidad, quiero que se den cuenta. El azufre aquí, de hecho, tiene 2, digo 1, y de este lado tiene 2, entonces yo puedo empezar a aumentar ahí. Puedo ponerle aquí también un 2. Sería 2 por 1, 2 magnesios, ya quedó. El azufre, 2 por 1, también ya quedó, 2. Y en oxígenos serían 2 por 4, son 8 porque se multiplican los del paréntesis. De este lado serían 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Entonces ya está balanceada la ecuación con estos dos ahí. ¿Sale? Vamos a ver un último, bueno, no un último ejemplo de reacciones de síntesis, pero un ejemplo de para que vean cómo es que tienen que formar los compuestos. ¿Sale? Digamos, nuevo. Digamos que yo les pongo en el examen algo así. Bario más oxígeno. Y les digo qué tipo de reacciones y pon qué se obtienen en los productos. Entonces ustedes dirían, ok, se están combinando únicamente dos, en este caso dos elementos, entonces por obviedad, para acá va a formarse un compuesto combinado con el bario y con el oxígeno. Obviamente sería el bario más el oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el compuesto que se forma en este caso, bario más oxígeno? Recuerden los números de oxidación de los elementos. Para esto, pues obviamente necesitan su tabla periódica, tenerla a la mano y ver que el número de oxidación del bario, por ejemplo, perdón, el número de oxidación del bario es 2, más 2 nada más, de hecho, y el oxígeno es menos 2. Por lo tanto, el compuesto te quedaría de hecho ya así. ¿Por qué? Porque sería bario 2, oxígeno 2, esto se reduce a bario, oxígeno, y eso es todo lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Lo único que podemos hacer, por ejemplo, sería balancear la ecuación, dado que el hecho de que aquí hay 2, entonces le pones aquí un 2, para que sean dos oxígenos igual que acá. Pero afecta al bario, entonces le pones también un 2 al bario y ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el tipo de reacciones que se les llaman síntesis o combinación. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente tipo de reacción. El siguiente tipo de reacción se les llama reacciones de descomposición. ¿Qué es una reacción de descomposición? Una reacción de descomposición, como lo dice el nombre, es una reacción que se separa. O sea, nosotros tenemos ahora, al contrario del anterior, tenemos un compuesto y este compuesto se separa, se divide en sus elementos principales o compuestos principales, si es un compuesto complejo, por ejemplo, y fíjense la definición, los compuestos se disocian para formar dos o más sustancias. Por lo general esto se lleva a cabo por acción de energía. Lo que ocurre es que se necesita, para que se lleve a cabo una reacción de descomposición o como descomposición, como le dice, perdón, una reacción de descomposición, disculpen, es necesaria que se aplique energía a la reacción. Eso es lo principal que se tiene que hacer en este tipo de ejercicios. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Por, déjenme borro. Nuevo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para este caso? Digamos el agua. El agua se descompone en, obviamente, hidrógeno más oxígeno. Cabe destacar que ambos están en 2 y 2. ¿Por qué? Porque serían dos átomos de hidrógeno porque es una molécula diatómica y el oxígeno dos átomos porque es una molécula diatómica y H2O. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es una reacción de descomposición? Fíjense que este es AB y se está descomponiendo en A más B. ¿Ok? Algo importante también que cabe destacar es que para que se lleve a cabo esta reacción, o cuando ustedes vean algún símbolo en la flechita de la reacción, en este caso, yo les voy a poner este rayito. ¿Por qué? Porque para que esto se lleve a cabo, a este proceso se le llama hidrólisis. Ujú. La hidrólisis es hidro es de agua, lisis es de romper. Están rompiendo la molécula de agua por energía eléctrica.
Eso es la hidrólisis y entonces es una reacción de descomposición porque se están separando en sus elementos principales, que es hidrógeno más oxígeno, ¿sale? Y ya, es tan sencillo como eso. Es lo contrario de la reacción de combinación. Es una forma de decirlo. Ahora dejen balanceado la ecuación. Tenemos dos hidrógenos, entonces digo dos hidrógenos y dos hidrógenos, esos ya quedan. Pero el oxígeno son dos, entonces yo le puedo poner aquí un 2. 2 por 1 son 2. Pero entonces ya son 4 hidrógenos. Con este 2 complemento los 4 hidrógenos. Y el oxígeno, pues así se queda porque ya nada más son 2 oxígenos. Y listo, ya terminé mi reacción de descomposición. ¿Sale? Y ya, podemos, bueno, vamos a ver más ejemplos, obviamente. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, tengo otro buen ejemplo de una reacción de descomposición que sería, el cinabrio, por ejemplo. Bueno, no es necesariamente cinabrio porque ese es un poco diferente. Ay, escribo bien feo. Bueno, igual cuando les toque verme a escribir en pintarrón van a ver que no es mucha diferencia. Escribo igual de horrible. Pero bueno, esto es una reacción del óxido de mercurio. Es muy interesante esta reacción del óxido de mercurio porque hagan de cuenta que el mercurio se encuentra en la naturaleza en forma de un como polvo rojo. Entonces la forma de obtener mercurio es justamente calentando este compuesto que es el óxido de mercurio y ya que tú lo calentaste, se separen sus elementos principales. Entonces, en este caso, es justamente una forma de poder identificar qué tipo de reacción es cuando vean, por ejemplo, un simbolito arriba de la flechita. En este caso es el calor, que se necesita calor para que se lleve a cabo la descomposición, ya les dije el nombre, del óxido de mercurio. ¿Sale? Bueno, para que seamos juntos, sería monóxido de mercurio. Lo que pasa es que el mercurio, hay unas tablas que tienen 1 y 2 de número de oxidación. Entonces podemos decirle óxido de mercurio 2 en este caso, o monóxido de mercurio, u óxido mercúrico. ¿Ok? Produce, obviamente, esta reacción va a producir dos elementos, que sería ¿cuál? Pues el mercurio más el oxígeno. Cabe destacar que el mercurio no lleva un 2. ¿Por qué? Los metales nunca son moléculas diatómicas, son únicamente los no metales, ¿ok? Y ya. Y eso es una reacción de descomposición. Vamos a balancearlo. Bueno, primero vamos a anotar que sería AB, siempre lo pongo con rojo y si no, no va a quedar igual. AB se descompone en A más B, ¿sí? Vamos a balancearla. Si se dan cuenta está igual, nada más es el oxígeno del lado de los productos, entonces en los reactivos voy a completarlo. Pero este también va a afectar al mercurio, entonces sería 2 por 1, 2. De este lado pongo el 2 y ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Si se dan cuenta las reacciones de descomposición y reacciones de, ¿cómo decirlo? La reacción de descomposición y la reacción de combinación son contrarias una de la otra y son las más simples, pero tenemos sus diferencias. Digamos que tenemos algunos compuestos los cuales tienen eh, formas más complejas de expresarse. Por ejemplo, déjenme les muestro. Al igual que en la otra, ¿se acuerdan que les puse de un compuesto más complejo? Digamos el KNO3. Ay, híjole, creo que lo escribí muy feo. Bueno, es nitrato de potasio. Ahí está. El nitrato de potasio para poder reaccionar en este caso también necesita calor. Es una reacción de descomposición. Ahora, en los productos vamos a obtener, sería el NOKNO2, si no me equivoco, más O2. Ujú, sí, justamente así. Ahora, esta reacción de descomposición se dieron cuenta cómo este se está descomponiendo, se está separando en dos compuestos diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que se vea casi idéntico, no es el mismo. Este es KNO3, que es nitrato de potasio. Y este es un nitrito de potasio. Esa es la diferencia, claro. Pero si se dan cuenta, pues sigue utilizando prácticamente lo mismo. Es AB, se divide en A más B. El, recuerden algo como les explicaba a sus compañeros de tercero, el AB o las letras que estoy utilizando son indiferentes, solamente son por darle una literal.
para poder expresar que se están separando, pero no importa cuál uses y no tiene que ser estrictamente la letra, o sea, no puedes decir AB significa que A es K y B es NO3 y si no se separan así está mal, no, simplemente es por dar una literal. Vamos a balancear la ecuación. En este caso, el potasio está bien, el nitrógeno también, el oxígeno no, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, nosotros tenemos de oxígeno, sería 2 aquí y acá. Puedo ponerle aquí un 2 para hacer 2 por 3, 6. Entonces yo puedo poner aquí yo también un 2 para que sean 2 por 2, 4 y 2, 6. Y ya son iguales los oxígenos. Y gracias a eso también ya se igualaron el potasio y el nitrógeno. 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1 y ya está balanzada la ecuación. ¿Sale? En realidad es bastante sencillo cuando tenemos ejemplos como este. Ahora, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos ejemplos, por así decirlo, más complejos. Por ejemplo, ya se me ocurrió uno. El carbonato. De hecho, inclusive lo utilizo como ejemplo porque nos da mucha claridad en varias cosas. Ay Dios, como que amontoné mucho, ¿verdad? K2, CO3, 2. Ahí está. Lo que pasa es que lo reducen, pero bueno. Este compuesto es el carbonato de calcio. Ahora, el carbonato de calcio tiene también la característica de dividirse, al igual que en el anterior. Es una reacción térmica, o sea que necesita calor para que pueda suceder. En este ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que este se descompone en dos compuestos muy curiosos, fíjense. Se descompone en CaO más dióxido de carbono. ¿Por qué? Todos los que ustedes vean con un carbonato, siempre que ustedes vean un carbonato se descompone en óxido del metal, o sea, un óxido metálico, más dióxido de carbono, o sea, el óxido no metálico. Ajá. Y es lo mismo prácticamente, si se dan cuenta. Sería AB por darle una cantidad y otra vez en A más B. Y ya, y necesita calor para que ocurra. Y ya, bien sencillito. Vamos a balancear esta ecuación. Cuando sea una reacción de este tipo, simplemente con que ustedes vean que es un compuesto grande en los reactivos. Y rápidamente van a saber que es una reacción de qué. Pues una reacción de descomposición. Tan tan, se acabó. Ahora, en este caso, vamos a ver el calcio, por ejemplo, tiene 2. Aquí yo le puedo ir complementando con un 2. 2 por 1, 2, pero también afecta el oxígeno. Ya son 4 oxígenos, pero de este lado serían 3 por 2, son 6 oxígenos. Y además el carbono tiene 2, entonces le puedo poner también un 2. Ya está igual el calcio y el carbono, pero el oxígeno no. Vamos a ver. 2 por 1 son 2. 2 por 2 son 4. 3 por 2 son 6, significa que 4 más 2, 6. Ya está balanceada la ecuación con eso. Y ya, eso es todo lo que teníamos que hacer. Ahora, bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte de reacciones de síntesis y reacciones de descomposición. Ujú. Y eso es todo lo que vamos a ver hoy. Espero se encuentren bastante bien, tengan un excelente día y recuerden que para cualquier duda ahí estamos en los chats, ¿sale? Y si no, pues comuníquense con su jefe de grupo, con su asesor de grupo y ya vemos cómo le hacemos, ¿sale? Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos en la siguiente clase.